Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Mili Buchanan, soy parte del equipo de la Fundación Enseñar por Argentina. Bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista virtual. Les voy a pedir, por favor, que mantengamos los videos apagados durante toda la entrevista para que podamos verlas a Ana y a Magdalena, que van a estar dialogando en pantalla grande. Les recuerdo, les comento que pueden compartir las preguntas a través del chat. Yo las voy a estar recibiendo y se las voy a estar compartiendo a Magdalena para que ella a lo largo del final de la entrevista lo comparta también con Ana. Así que cualquier duda o necesidad técnica me escriben por privado que yo voy a estar dando soporte. Bienvenidos, los dejo con Magdalena y Ana. Buenísimo, muchísimas gracias Mili por la introducción y la logística siempre. Bueno, me llamo Magdalena y hoy tenemos otra entrevista más. Ana, es un gusto tenerte de invitada en este espacio. Muchísimas gracias por haberte sumado. Gracias, bienvenida, gracias por el espacio y nada, un gusto estar acá para charlar un ratito. Buenísimo, para los que se suman por primera vez les cuento un poco cómo es la lógica del espacio. Vamos a tener tres partes, una primera parte en donde voy a hacerte algunas preguntas más disparadoras y en base a lo que vayas diciendo también seguramente repreguntándote. Después vamos a cortar para hacer una sección que se llama cortito y al pie, que es completar 4 frases incompletas, y al final vamos a tomar las preguntas de quienes están acá dentro del Zoom o viendo por Facebook la conversación, así que si te parece, Ana, arrancamos, y para arrancar, me gustaría, bueno, vos tenés un perfil súper interesante y siento que voy a decir muy mal tu currículum, pero combinaste como diseño industrial con sustentabilidad y con educación, entonces un poco la charla va a ir desde esos lugares y en particular con el proyecto de escuelas sustentables que están haciendo. Pero antes de arrancar y de meternos directo en eso, me gustaría como meternos de a poquito y traer como esta idea que pasó desde que arrancó la pandemia. Al principio en la televisión, en las redes, empezamos a ver como un poco esta nueva forma de vivir o de vivir como muy encerrados permitía o no permitía algunas cosas. Una pareciera ser como la naturaleza desde otras formas. Me acuerdo que en un momento se hizo como muy viral algunos animales en algunos espacios que no solían habitar o no estaban tan presentes, pero también como que empezó a traer un poco más de conciencia sobre el consumo local, sobre qué hago con mi basura, cómo me conecto con lo que cocino, y entonces pensando un poco en que se está de repente flexibilizando un poco el encierro, pero también estamos como ojalá más cerca de poder elegir un poco más qué queremos hacer, si estar afuera o adentro. ¿Cómo te imaginas este futuro en relación a nuestra conciencia y al desarrollo sustentable y sostenible? ¿Cómo lo estás viendo vos? Bien, bueno, yo ahora estoy justamente viviendo una segunda cuarentena, estoy en Montevideo, me vine a trabajar, así que estoy como el primer día, como si fuera el 20 de marzo, y me retrotrae al 21 de marzo, que es cuando volví apurada de Chile, terminando nuestra tercera escuela, y tuve que enfrentarme con toda esta situación después de estar 2 meses en la naturaleza. Y eso es lo que decimos las personas que vivimos en las ciudades, ¿no? Como ir a la naturaleza, ¿no? Como si la naturaleza no fuera todo lo que tenemos alrededor. Y bueno, este año tuvimos mucho tiempo para pensar en eso. Yo creo que ojalá que cambie nuestra relación con la naturaleza, nuestros vínculos, pero primero tiene que cambiar nuestro vínculo entre nosotros, y la pandemia creo que dejó en evidencia también eso un poco, ¿no? Cómo nos relacionamos entre nosotros, y que la sustentabilidad también tiene que ver un poco con eso, con los vínculos, y que eso a veces es un reflejo de cómo nos relacionamos, ¿no? Y cuando nos sacan eso que es tan preciado, que es estar libres y en contacto con nuestro entorno natural, y que vemos que tan bien nos hace y cuánto aprendemos de ello, lo ponemos como mucho más en reflexión. Así que yo espero que a partir de esto empecemos obviamente a tomar mejores decisiones a nivel individual, pero también a nivel colectivo, y saber que muchos de nosotros podemos tomar decisiones con respecto a nuestros consumos. Puede ser que... A ver. Yo
te escucho bien y te veo bien. Sí. Tuvimos Sí, un sí, momento perfecto. de muerte de Zoom, no sé si siguen ahí. Estamos acá. Bien, ahora funciona, parece. Estamos bien, bueno, sigamos a ver qué onda. Dale. No, estaba como volviendo a un poco el inicio de que nos cuentes un poco más sobre vos y cómo fuiste combinando, digamos, cómo pasaste del diseño industrial a la sustentabilidad y a la educación y contarnos un poco cómo hoy lo estás combinando, cómo estás viviendo, digamos, esa unión de disciplinas diversas. Y después sí te voy a pasar a preguntar un poco más por el proyecto en particular, pero sí me interesa más tu trayectoria personal en relación a esto. Dale, buenísimo. Bueno, como decías, yo estudié diseño industrial en Buenos Aires, en la UBA, en FADU, pero durante la carrera trabajé siempre en diferentes ámbitos, o sea, desde chica quería meterme al ámbito laboral lo antes posible. Inicié mi vida más adulta a los 18 años haciendo mucho voluntariado en varias organizaciones, en Techo, por ejemplo, en el área educativa. Trabajamos en educación no formal, en bibliotecas, jugotecas, en barrios populares del conurbano, y ahí me empezó a interesar el ámbito educativo, mientras obviamente estaba estudiando. Luego empecé a ejercer la docencia de honorem como tantos estudiantes en la facu, y me empezó a gustar mucho por ese lado también. Y a la par, buscando oportunidades laborales, empecé a trabajar en el gobierno de la ciudad como concientizadora ambiental, que es un espacio donde aprendí mucho. Fueron 5 meses en la calle tocando timbres y contándole a los encargados cómo separar los residuos y cuestiones así. Y ahí tuve como un shock de conocimiento ambiental que ya me venía interesando, pero aprendí un montón, me capacité un montón y nada, ahí empecé a interesarme por lo ambiental también. Luego, por el mismo ámbito del gobierno de la ciudad, empecé a trabajar en un programa de educación ambiental que se llama Escuelas Verdes, que es el programa de educación ambiental del Ministerio de Educación de la ciudad, y ahí empecé a trabajar. Trabajé 4 años junto a docentes y a colegas, y ahí es donde nada, realmente me desarrollé en el ámbito de educación ambiental, me empezó a interesar mucho. Y en ese momento quizá no le veía tanto vínculo con la carrera, o estaba un poco estresada de que no tenía nada que ver con lo que había estudiado. Mucha gente ya me lo decía, y yo decía, no, bueno, la carrera es muy amplia y lo que yo quiero hacer tiene un sentido. Y nada, le tenía fe a eso mientras seguía estudiando. Después, bueno, empecé a trabajar en el Ministerio de Ambiente de Nación con emprendedores sustentables, nunca alejándome de la vertical sustentable, pero siempre tratando de encontrar cómo yo como diseñadora podía aportar, también desde el ámbito de la comunicación o de cosas que tienen que ver un poquito. Y en 2018, ya yéndome a Escuelas Verdes, se acercó el proyecto de una escuela sustentable argentina, fui como voluntaria, como estudiante a participar de la construcción, y bueno, me enamoré del proyecto. Yo ya había conocido la escuela de Uruguay, y nada, a partir de ahí empecé a aportar más desde el voluntariado de vuelta, nunca abandono eso, y hoy nada, me desempeño como coordinadora del área educativa y como parte del equipo, pero nada, fue un recorrido de muchos años en el que fui mezclando algunas cuestiones, también aceptando que lo que estudias no te define del todo, sino que te da herramientas muy amplias para hacer lo que tengas ganas, y que también, nada, formándome por otros lugares también, en la experiencia, en el trabajo, con mentores y personas que me ayudaron un montón, de las que aprendí muchísimo, y trabajando en territorio sobre todo. Y hoy, bueno, participo de otras iniciativas, sigo dando clases en la facultad y participo de algunas otras iniciativas vinculadas también al ambiente, a la sustentabilidad, a la educación, así que es como ya parte de mi vida. Pero nada, ya no lo veo como algo separado, sino lo veo como un gran todo. Buenísimo, y entonces ahora vayamos a que nos cuentes un poco más sobre una escuela sustentable, de qué se trata, cómo se organizan, cuántas escuelas ya construyeron. Dale, buenísimo. Bueno, la historia tiene es bastante larga, pero voy a hacer la versión relativamente corta. Yo empecé por la mitad, como que en 2018 construimos en Argentina, lo tiré por ahí, pero en realidad la historia empieza bastante antes. En 2012 un grupo de amigos acá en Uruguay ven un documental de un arquitecto norteamericano que se llama Michael Reynolds. El documental se llama El Guerrero de la Basura, mírenla, la peli está muy buena.
y ahí muestra cómo él construye edificios autosuficientes, hechos, entre otras cosas, con material de descarte, reciclable, neumáticos, botellas, etc. Y plantea más allá de la construcción una manera diferente de habitar el entorno. Y bueno, estos amigos se quedan bastante flasheados con el tema y dicen, bueno, entre otras cosas, ¿no? Qué bien le vendría a la educación pública uruguaya instalar el tema de lo ambiental y de la sustentabilidad, y combinaron estos dos conceptos, ¿no? De saber que había una necesidad en su comunidad y de que había una manera diferente de construir y de habitar. Entonces tiraron el lance y contactaron a Michael Reynolds pensando que les iba a contestar, y les contestó. Pero bueno, había que juntar plata, recursos, juntarse con muchas personas. Les llevó 5 años más o menos, y en febrero de 2016 se construyó la primera escuela pública sustentable en el balneario de Jauregui Berri, que es un pueblo pequeño entre Montevideo y Punta del Este, y se hizo con la colaboración de muchísimas personas. Vino el arquitecto Michael Reynolds, se hizo este edificio tan particular, y eso fue como recién el inicio, ¿no? Participaron organizaciones de la sociedad civil, empresas que son las que son nuestros sponsors y financian el proyecto. Se vinculó con el Estado también, porque había muchos permisos y una donación de un edificio a resolver, y nada, eso fue lo que pensaban el final de la historia, porque bueno, se querían construir la escuela en Uruguay, pero después tuvo mucho éxito el proyecto en muchos niveles, era muy, muy interesante la propuesta, y se decidió replicarlo en Argentina. Ahí los chicos se vincularon con una ONG de educación ambiental que hay acá, que se llama Martia, que trabaja en el municipio de Mar Chiquita, pero también en la provincia de Buenos Aires en general. Trabajan hace muchos años en educación ambiental, es muy interesante su propuesta, y ellos venían trabajando en el municipio para lograr que fuera un municipio sustentable, porque Mar Chiquita tiene la particularidad de ser una reserva natural de la biosfera, hay mucha biodiversidad muy linda. Hay una albúfera, que es un espacio hermoso donde se vincula el mar, una laguna como que sale al mar, y había necesidad de una escuela ahí también, primaria, que ya tenía un espacio, pero estaba sobre la ruta y no era muy adecuado. Entonces ahí se decidió hacer la segunda versión del proyecto, la segunda escuela sustentable en 2018, ahí es donde entro yo al proyecto. También con un gran éxito, con muchos aprendizajes, más gente que se sumó, y a partir de eso, bueno, yo me quedé vinculada como voluntaria, como contaba, pero bueno, ya empezando a pensar dónde iba a ser la tercera escuela, y ya a partir de Argentina cambiar un poco el norte y decir, bueno, ahora sí queremos ser un programa, el programa de una escuela sustentable, y nuestro objetivo es crear una red de escuelas públicas sustentables en Latinoamérica, conformada de edificios autosuficientes, pero también de contenidos educativos y una propuesta de trabajar lo ambiental de manera transversal, no solo en estas escuelas que construyamos, sino en otras a las que podamos inspirar. Y ahí empezamos a pensar en hacer una escuela por país, como símbolo de inspiración también, como ejemplo, como lugar que puede ser visitado por muchas personas, y sobre todo impactar fuertemente en la comunidad en la que está, no solo cuando está hecha, sino en todo el proceso de hacerse, que es bastante interesante, toda la previa y el durante. Porque las escuelas se hacen también en 45 días, lo cual sorprende mucho hacer de principio a fin una construcción tan grande y tan particular, en la que se aprende mucho. Pero bueno, para terminar el cuentito, en 2020, en febrero de 2020, antes que estallara la pandemia, finalmente construimos la tercera escuela pública sustentable en Chile, en el pueblo de Los Zárate, a 1 hora y media de Santiago de Chile. Habiendo trabajado casi un año antes con la comunidad, trabajado en elegir la comunidad con la que íbamos a articular, y reuniendo un montón de organizaciones que nos ayudaron. En el medio también, en 2019, surge otro proyecto, otro programa que hacemos también nosotros, que se llama Aulas de Educación Ambiental, en la que construimos edificios más pequeños. En este caso fue un domo de 40 metros cuadrados que se construyó acá en Uruguay, en un centro de formación docente público, y que también apostábamos a que más allá de una escuela fuera un espacio de encuentro para un montón de docentes, y un espacio que pudieran visitar y educar a muchas personas. Y ahora se está haciendo la segunda aula de educación ambiental acá en Tacuarembó, en Uruguay también, y está ahora en plena construcción. Así que así surge un poco el proyecto. Esos son algunas de las implementaciones de los proyectos que hemos hecho, y todo esto se engloba en la organización en la que formo parte,
que se llama TACMA, que crea este proyecto. Una escuela sustentable, aulas de educación ambiental y nuestro programa educativo que va un poco transversal a los otros dos. Así que eso es un poco la historia abreviada. Buenísimo, sé que con tanta historia es difícil hacerla breve, así que gracias por ese esfuerzo. A mí hay dos cosas que me gustaría que nos cuentes un poco más. Un poco el título de esta charla con vos me queda esta idea de interdisciplinariedad, y pensando en que vos en tu propio trayecto uniste distintas cosas, como entiendo que esta propuesta también busca unir, porque no es solo como la parte más arquitectónica o de cómo se construye, sino también es desde qué lugar se propone habitar el espacio, qué contenidos y formas se proponen abordar. Entonces, como me gustaría que nos cuentes un poco eso, cómo va sucediendo ese proceso, y también como en la previa a la construcción de la escuela, ¿no? Cómo se elige el lugar, cómo se trabaja con la comunidad para diseñar ese lugar y cómo se generan esos consensos, entonces como en la previa y en el durante. Dale, buenísimo. Bueno, lo interdisciplinar sí nos atraviesa porque creemos que la educación ambiental primero es una educación transversal, es una perspectiva integral y no es algo que se trabaja en la materia, entonces por eso mismo las personas que formamos parte del proyecto no solo abordamos la parte constructiva o arquitectónica, que es muy importante y es muy visible, sino que trabajamos muchos aspectos, el de comunicación, el educativo, el de administración, el de logística, el de coordinación, entonces está conformado el equipo por muchos técnicos y profesionales que vienen de diferentes ámbitos que aportan a que el proyecto sea tan diverso, ¿no? Y creemos que hoy en día la interdisciplina es clave y que la formación de base que uno tiene es muy importante, pero que también aprendemos mucho cuando trabajamos con personas que no estudiaron lo que estudiamos nosotros y cuando trabajamos en lugares que ponen en juego lo que aprendimos y lo que creíamos que era importante y otros saberes que escapan a lo académico, ¿no? Entonces, como también la educación ambiental o la educación para la sustentabilidad tiene que ver con tener una mirada crítica y también replantear cómo aprendemos y cómo enseñamos, lo ponemos en juego en cómo trabajamos. Pero vos me hacías la pregunta de cómo a todo el proceso de llegar hacia las escuelas, los consensos, el proceso. Lo interesante a contar es que, bueno, fue diferente en todos los casos, en Uruguay, en Argentina, en Chile. Voy a contar específicamente cómo fue el proceso en Chile, que fue el más nuevo y el que nos pone contentos de cómo lo logramos y de que aprendimos un montón en los otros procesos. Lo que decidimos, y después comparo un poco con cómo hicimos en Uruguay y en Argentina, en Chile lo que hicimos fue hacer un llamado público a escuelas primarias rurales de la región de Valparaíso, que no es la ciudad de Valparaíso, es toda la región que es como la provincia de Buenos Aires. Hicimos sí una limitante porque nosotros trabajamos con escuelas públicas rurales y del nivel primario por ahora para este proyecto, y teníamos ciertas limitantes como, bueno, la cantidad de alumnos o la necesidad de que haya un terreno. Planteamos una diferencia con los otros proyectos, que es que no íbamos a construir una escuela de cero, como se hizo en Argentina y en Uruguay, sino que sí íbamos a construir metros cuadrados, pero que también queríamos rehabilitar la infraestructura que ya tenía la escuela, que eso es muy interesante para trabajar en el ámbito rural, que a veces las escuelas tienen una infraestructura que no está tan buena, pero a veces sí, y simplemente se puede sustentabilizar o incorporar tecnologías que la hagan más eficiente. Entonces, estábamos mirando escuelas que ya tenían un edificio y que o que le faltaba espacio, o que faltaba alguna, no sé, alguna nueva instalación para reformular un poco el planteo pedagógico. Entonces, se postularon, hicimos un llamado público junto al Ministerio de Educación, la Secretaría Regional de Educación de Valparaíso y un montón de personas que ya nos bancaban localmente allá para hacer la difusión, porque sin el trabajo en red hubiera sido imposible. Se postularon 50 escuelas, hicimos un proceso, esto fue en julio del año pasado, se hizo un proceso de selección y de evaluación muy, muy riguroso de un mes más o menos, en el que evaluamos muchas cosas, no solo la infraestructura, la logística, cómo llegar hasta ahí, la visibilidad, sino estudiar qué proyectos ambientales ya trabajaba la escuela, qué tan involucrada estaba su comunidad, cuántos de los padres participaban, si el municipio estaba de acuerdo, y así un montón de cosas, porque el proyecto implica un montón de movimiento, ¿no? Entonces fuimos achicando el embudo, llegamos a 6 preseleccionadas, fuimos a visitarlas en persona, en 4 días visitamos 6 escuelas, en plenas vacaciones de invierno, en paro, un domingo, cualquier cosa, pero las escuelas nos abrían las puertas, y ahí después de mucho pensar y de reunirnos con el alcalde del municipio, de casi todos los municipios que visitamos,
Dimos con la escuela básica de Los Zárate, que es donde construimos, porque tenía una comunidad súper apasionada, que ya venía trabajando en lo ambiental, ya era una escuela sustentable, de larga data en esa comunidad, con un maestro director que estaba hace más de 35 años en el cargo y un equipo increíble que él había formado, y nada, así se le diseñó la escuela, pero eso no fue el final de la etapa previa, sino que ahí empezó un proceso hermoso que tampoco habíamos hecho en Argentina y en Uruguay, que fue el de diseño participativo, y ahí el tema de hacer consensos y tomar decisiones. En vez de decirles el edificio va a ser así y mostrárselos, dijimos, bueno, ¿qué le pasa a la escuela, al edificio? ¿Qué necesita? ¿Qué le falta? ¿Cómo les gustaría que el edificio se vincule con su propuesta pedagógica? Acordándonos que es una escuela pública, que hay un montón de cuestiones que no se pueden tirar por la borda, ¿no? Como las bases curriculares, o toda la normativa edilicia que tiene que cumplir un edificio público, ¿no? Donde hay niños. Entonces hicimos una serie de talleres de diseño participativo, alrededor de 4 meses, hicimos 7 encuentros, y participaron los docentes, pero también padres, algunos vecinos, exalumnos. Es un pueblo de 400 personas y el primer encuentro vinieron 50, así que es un montón. Y desde agosto a noviembre del año pasado hicimos ese proceso hasta que llegamos al proyecto arquitectónico. Y en el medio también hicimos una capacitación docente para acercar un poco los principios de sustentabilidad de lo que hacemos nosotros, y empezamos a preproducir, a hacer la logística, y en febrero comenzamos a construir. En general siempre tenemos un antes bastante intenso, pero en el caso de Chile fue de esta manera, en Argentina y Uruguay fue diferente, pero también se trabajó previamente con las comunidades en reuniones, charlas, capacitaciones, talleres, y luego durante fue así a los piques. Empezamos en enero a desarmar la escuela y empezar a trabajar, en febrero llegaron 60 estudiantes de diferentes partes del mundo que vinieron a hacer un curso de construcción sustentable para hacer la escuela y a la vez aprender sobre construcción. Pasaron como 200 voluntarios también, algunos que se quedaban un día, otros se quedaron 2 meses, y el 15 de marzo estaba lista la escuela, le faltaba, no sé, el 1%, y nos cayó la noticia de la pandemia, nos empezamos a ir un montón para no quedar varados, y quedaron como 40 personas del equipo ahí, voluntarios medio varados, medio por elección ahí también, ese lugar tan hermoso que habíamos generado, la escuela y sus alrededores, y se terminaron las poquitas cosas que faltaban, no pudimos hacer una inauguración como hubiéramos querido, pero está la escuela ahí. Así que eso fue un poco el antes y el durante. Hay mucho que contar, pero seguro en las próximas preguntas voy a tener oportunidad de ir diciéndote un poco de cada cosa. Qué lindo, el proceso que nos contaste, la verdad es espectacular, y me muero de ganas de conocer esa escuela, y de escuchar sobre todo a la comunidad que la usa, ¿no? Porque al final como lo interesante es después qué pasa con esos espacios, cómo los habitamos. Y yo te escucho y pienso, bueno, es todo como súper soñado, y ojalá todas las escuelas se puedan pensar así, ¿no? Como desde la arquitectura, pero también desde el proyecto pedagógico, que es buenísimo. Pero ¿cuáles crees que son las resistencias de pensar a la educación desde la sustentabilidad? Porque en principio a mí me cuesta como pensar cuáles serían las contras, pero imagino que ustedes, estando más en contacto, algún tipo de resistencia fueron encontrando o viendo. Sí, más que resistencia hay desafíos, porque no deja de ser algo relativamente nuevo, y digo nuevo porque si bien el concepto de educación ambiental o sustentable existe desde los años 70, 80, al día de hoy no está en la formación docente, ya lo sabrán seguramente, en la formación docente tradicional no se habla mucho de sustentabilidad. Como no se habla mucho de sustentabilidad en la carrera de diseño industrial y en muchas de las carreras que todos habitamos, y hoy en día sabemos que la agenda climática es muy urgente, y sin embargo todavía no activamos ni siquiera cambiar la currícula a nivel primario, ni la de la formación docente, ni nosotros como profesionales, ni nada. Entonces, el desafío es ese, es que le estamos a veces pidiendo a los docentes que trabajen en la educación ambiental en las escuelas, o que trabajen en proyectos ambientales, y no están formados. Y un curso solo no sirve, o un contenido educativo solo no sirve. Tiene que haber una decisión macro de muchos actores de trabajarlo el tema. Entonces, a veces las resistencias sí vienen porque es algo nuevo, porque no entendemos por qué es importante, porque no nos parece urgente y pensamos que las problemáticas sociales están separadas de lo ambiental y que primero viene eso. A veces pasa que nos dicen, no, bueno, yo cómo voy a trabajar la educación ambiental si se me cae el techo de la escuela,
o cómo voy a trabajar lo ambiental si acá hay que trabajar la discriminación y el enfoque de derechos, como si no tuvieran que ver. Y ahí es donde nos damos cuenta, y hay que ser mejores en cómo explicamos las cosas, que la educación ambiental, la educación para la sustentabilidad es una educación que tiene que ser con un enfoque de derechos, es una perspectiva, son como lentes que nos ponemos para ver la realidad, igual que la perspectiva de género, igual que la perspectiva de los derechos humanos, o sea, no es algo que se ve en una materia y que va en desmedro de otra cosa, o que va primero una cosa y primero otra. Entonces, la resistencia creo que viene con no entender la globalidad del asunto, que educación para la sustentabilidad no es aprender a separar los residuos o aprender qué es el cambio climático, sino es aprender a ser y hacer en el mundo de una manera diferente ante esta situación que estamos viviendo, ¿no? Reaprender cómo nos vinculamos con el entorno, porque hasta el momento nos hemos vinculado de una manera un tanto destructiva y no tan amable, y eso no nos está haciendo bien a nosotros mismos. Entonces, la cuestión ambiental es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de inclusión, de diversidad, de social, y tiene que ver con eso, no hay que separarlo de lo demás. Entonces a veces las resistencias vienen cuando lo pensamos como algo extra, un accesorio lindo, y no como algo que tiene que atravesar los proyectos educativos y que lleva tiempo también. La resistencia también es que no se ven los resultados de un día para el otro, como en muchas transformaciones educativas, obvio, entonces eso asumo que genera resistencias. Pero después, cuando entendemos de qué se trata, a todos nos encanta y cuesta hacer estos cambios de hábito también, y estos cambios de trabajar cosas nuevas, pero después a todos nos gusta, eso es lo que hay que acercarse, ¿no? Sin tenerle miedo. Y recién hablabas un poco de la globalidad del asunto, y cuando contaste un poco la historia de cómo surgió este proyecto, empezó por un documental, una película que traía experiencias de afuera. Entonces, ¿hay alguna experiencia de otros países que a ustedes los ilumine, les guste compartir, creen que está bueno que se sepa más qué es lo que se está haciendo, que nos puede ayudar a nosotros también a pensarnos diferente? Sí, porque es verdad que en un inicio surgió con eso, pero la realidad es que parte del equipo que creó el proyecto y que estamos hoy, también ya habitábamos el ámbito de la sustentabilidad desde muchos lugares, desde el ámbito empresarial, ayudando a empresas a ser más sustentables, o desde el ámbito público, y hay muchas experiencias en Latinoamérica. Entonces, eso fue un puntapié, y aprendimos un montón de Michael Reynolds y su equipo y su enfoque, pero con los años descubrimos que había que tener también una mirada más local y más situada en Latinoamérica y en lo que pasa en nuestras latitudes, porque somos un terreno como en territorio en disputa, en tensión, de muchos conflictos socioambientales que tenemos, y en ese sentido rescatamos un montón de experiencias, por ejemplo, desde la permacultura, que es un marco teórico, y no le diría marco teórico, pero es un enfoque de pensamiento que nos gusta un montón, que habla mucho del pensamiento también holístico y sistémico. También nos gusta mucho lo que dicen los pensadores los teóricos del pensamiento ambiental latinoamericano, y después nos dimos cuenta que hay miles de iniciativas ambientales en escuelas en toda Latinoamérica, y que es cuestión de mapearlas, existen ya, es simplemente enaltecer eso y ponerlo en agenda y mostrarlo un poco más, pero no. Si bien hicimos el primer edificio autosustentable público educativo de Latinoamérica en Uruguay, no era la primera escuela que trabajaba lo ambiental, obviamente, solo que ahí le llevó un nivel de importancia en el que ya no había vuelta atrás, y que dijimos, bueno, este tema no tiene que dejar de ser importante nunca. Entonces nos inspiran muchas iniciativas locales, hay un montonazo, pero bueno, esos marcos, ¿no? Permacultura, pensamiento ambiental latinoamericano, pedagogías alternativas, trabajar educación en la naturaleza, hay un montón de cuestiones más amplias y más específicas que nos inspiran también y que están pasando acá. Excelente, Ana, muchísimas gracias. Con eso entonces voy a parar con estas preguntas más disparadoras para pasar a la sección de cortito y al pie, para que completes las frases, y recuerdo entonces que quienes están escuchando, si tienen alguna pregunta para Ana, déjenla en el chat, así después puedo hacérsela. Arranco con la primera frase, que dice: mi mayor aprendizaje de este contexto es pandémico, porque un poco el ciclo empezó ahí, Sí. entonces mi mayor aprendizaje de este contexto es... Wow, es que todo está
más conectado de lo que pensamos, las luchas, los dolores que tenemos, que lo social y lo ambiental está relacionado, que la crisis sanitaria que vivimos también es parte de la crisis ecosistémica que estamos viviendo y la crisis climática, pero que hay una urgencia también, hay que trabajarlo y que no hay que dejar para después ciertas cosas, sino que es el momento indicado para hablar de lo ambiental en las escuelas, ya sea en la presencialidad o en la virtualidad, pero sí, sobre todo lo mayor aprendizaje es que todo está conectado. En este tiempo de distanciamiento social, agradezco. Y agradezco a mis colegas y sobre todo a los docentes con los que trabajamos la fuerza que le están poniendo y el empuje para seguir adelante, aún en esta circunstancia tan difícil, en sostener la educación, como lo están haciendo. Si tuviera que elegir una palabra que me deja el COVID-19 es... No sé, resiliencia. ¿Querés contarnos por qué? Sí, yo no me quiero extender porque hablo mucho, pero... Y porque soy como muy positiva y creo que esto nos deja más fortalecidos y que nos permite trabajar eso. Lo anímico no deja de pegarnos, pero siento que algunos de nosotros sí salimos más resilientes y quiero pensar que desde los equipos en los que trabajo eso ha pasado, pero bueno, también otra palabra es como, sí, aprendizajes constantes y flexibilidad también y creatividad, ¿no? No puedo elegir una sola, pero son actitudes a las que nos impulsó también la pandemia, en ese estado mental también. Bien, y la última, lo que tiene que estar presente cuando reimaginamos la educación es... No sé, muchas cosas, pero para mí es una oportunidad para escuchar más a los niños y a las niñas, a lo que desean y quieren ellos, porque entre otras cosas el movimiento ambiental renovado que tuvimos estos últimos años viene desde la juventud y a veces verlos, pero no como ustedes son el futuro, tienen que arreglar todo, sino como somos parte del presente y hacernos responsables también. Entonces, nada, muchas cosas. Darle más bola a los docentes, ayudarlos, apoyarlos, pero también preguntarle a los niños qué quieren y trabajar en fortalecer esos dos actores, porque nos dimos cuenta de lo importante de la educación y algo que teníamos muy invisibilizado, las personas que veían solamente a los niños entrar a la mañana al colegio y salir de la tarde, y no entendíamos qué pasaba entre escuelas quizás. Buenísimo, Ana, muchísimas gracias. Ahora entonces voy a pasar con algunas de las preguntas que nos fueron dejando. Dale. La primera dice, ¿qué deberíamos tener en cuenta si queremos empezar a transformar nuestras escuelas en escuelas sustentables? Bien, bueno, como decía antes, una escuela sustentable no es solamente una escuela que tiene un edificio autosuficiente o que tiene tecnologías sustentables, ¿no? Porque yo no conté mucho, pero las escuelas que hacemos cumplen estos principios de sustentabilidad, que los voy a nombrar porque se pueden extrapolar más allá de lo que tienen las escuelas, ¿no? Nosotros trabajamos con el agua, desde la captación de agua de lluvia hasta el tratamiento del agua, y obviamente en el uso racional y eficiente. También trabajamos en energías renovables, entonces las escuelas tienen paneles fotovoltaicos que generan que la escuela se pueda mantener aunque haya cortes de luz y más allá de la red eléctrica. Las escuelas están construidas en parte con material de descarte y proponemos que separen los residuos. Las escuelas producen su propio alimento porque tienen huertas, están diseñadas a partir de la arquitectura bioclimática, por lo cual se mantienen calentitas en invierno, fresquitas en verano, por una serie de elementos de diseño y de materiales. Y sobre todo las escuelas sustentables, que es donde como respondo a la pregunta, para hacer una escuela sustentable para mí hay que trabajar principalmente en los vínculos, más allá de todas estas temáticas interesantes que se pueden trabajar más allá de que haya un edificio o no, estos conceptos, hay que trabajar en el saber ser, en el saber hacer, en cómo nos vinculamos con el entorno y cómo nos vinculamos con nosotros también. Entonces, para mí una escuela sustentable es una escuela que pone en sus proyectos educativos en el centro lo ambiental, pero que atraviesa todas las materias y también nada, que extiende lo que es un aula, ¿no? Un aula hacia afuera de la escuela y un aula como grado, sino que se puede generar proyectos que trabajan en todos los niveles. No es necesariamente una escuela que separa los residuos. Ojalá todas las cuestiones de gestión ambiental se hagan, pero también es trabajar con los niños en nuevas
nuevos imaginarios ambientales, ¿no? En nuevas maneras de vincularnos con la naturaleza y de entenderla, de conocerla, de cuidarla, de quererla, pero de hacer, no solo dejarla y conservarla, sino ser parte de una manera más responsable, entender que somos parte de la naturaleza y que no estamos arriba de ningún pedestal, sino que somos una especie más de las que convivimos en la Tierra, ¿no? Sí, está re bueno. Justo estuve leyendo un montón de diseño de aulas, en verdad, y como, no sé, desde Convenio dibuja las aulas en educación cuando estaba pensando en cómo, en un modelo escolar, pero Sí. en el caso de Argentina, Sarmiento también como se puso como muy fuerte en qué tipo de diseño hacía y qué, siento que hay ahí una cosa de que permite o no permite, digamos, incluso para las lógicas de cómo entendemos el lugar en donde aprendemos y qué significa eso, dónde está, hay una ventana, dónde está la ventana, qué pasa si no hay ventanas, como, bueno, me parece re interesante todo lo que estás diciendo. Otra de las preguntas dice, si tuvieras la oportunidad de desarrollar una política pública en torno a las escuelas sustentables, ¿qué sería? Wow. Bueno, yo trabajé muchos años en educación ambiental en escuelas verdes, pero sin tener muy en cuenta los edificios, esto que decías. Yo no menciono mucho el tema del diseño, pero es súper importante porque los ambientes en los que vivimos, la cantidad de luz que tienen, la ventilación, o sea, la calidad de vida que tenemos cuando estamos aprendiendo es súper importante. Entonces, lo lindo de las escuelas sustentables es que no solo hacen todas las cosas que conté que hacen, sino que son espacios agradables en los que estar, en los que se fomenta que haya concentración, pero que también se fomenta que haya diferentes disposiciones, ¿no? Por ejemplo, el aula, uno de los ambientes que hicimos en la Escuela de Chile es un aula redonda, es un salón de usos múltiples de 90 metros cuadrados en las que puede haber múltiples configuraciones. Y lo pensamos para que ahí los niños puedan hacer música, yoga, teatro, todas las actividades que pensamos que no tienen nada que ver con lo ambiental. Bueno, estar en contacto con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, con el entorno, con el otro, y ese espacio está rodeado de huerta y de verde, es también mostrar que hay otras posibilidades. Así que eso también es súper rico, ¿no? Desde el mobiliario, desde el diseño arquitectónico también se puede fomentar nuevas maneras de aprender. No es solamente aprender sobre energía y cómo usamos el agua, ¿no? Es como muy, muy integral. Pero vos me habías preguntado otra cosa. Repetime la pregunta si te contesto eso. Sí, la de la política pública, que me parece súper interesante porque habiendo trabajado en el Estado siempre trato de llevarlo a ese punto. Bueno, a mí me parece que algo que estaría bueno, o sea, obviamente que salga lo más rápido la ley de educación ambiental en la ciudad, en la nación, ya tenemos una en la ciudad, pero en Argentina no hay una ley de educación nacional, que es que sea obligatorio trabajarlo en todos los niveles educativos, pero eso es solo el inicio. A nivel escuelas sustentables, a mí me encantaría poder incidir en los pliegos de construcción de edificios públicos educativos, y que empiecen a sumarse criterios de sustentabilidad, por lo menos los más pequeños, para que las escuelas estén mejor iluminadas, sean ambientes más vivibles, tengan espacios al aire libre, estén contemplado que puedan tener espacios de huerta, espacios al aire libre, de recreación, agrandar las aulas, muchas cosas, ¿no? Pero algo que se puede hacer a nivel política pública es exigir que los pliegos de construcción de edificios educativos públicos incorporen la vertical sustentabilidad de la construcción sustentable. Eso es algo que se puede hacer, que queremos hacer, y eso implica a veces capacitar a los funcionarios o las personas que construyen y ponerlo en agenda y decir, esto es importante. Los ambientes donde nuestros pibes aprenden son importantes también, y eso puede ser un puntapié para la educación sustentable. Así que no es ni solo la infraestructura, ni solo lo pedagógico, pero si se pueden combinar las dos cosas desde lo estatal y fomentarlo con la escala que eso tiene, sería genial. Y yendo entonces un poco más al aula, voy a agarrar otra de las preguntas, que habla sobre qué mensaje le darías a los docentes, y por ahí como le agrego qué mensaje le darías a los docentes que están pensando en trabajar un poco más la sustentabilidad, ¿no? Como qué aliento, qué recursos, de dónde sacarlos, con quién charlar, como... Bueno, algo que es como charlar entre ellos. Nosotros lo que estamos tratando de hacer ahora es una pequeña red, o sea, materializar la red de escuelas. Ahora estamos haciendo unas pequeñas reuniones entre los docentes de las 3 escuelas, como un encuentro trinacional entre Uruguay, Argentina y Chile, en los que estamos primero delimitando y co-creando cómo queremos que sea nuestro programa educativo, desde TACMA, desde una escuela sustentable y desde ellas, pero también sucede algo muy lindo que es como
la conversación entre pares también, ¿no? Es contar, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo el otro. Porque muchas escuelas ya lo trabajan, y muchos docentes ya lo trabajan. Por ahí lo trabajan de manera más aislada, o como algo más anecdótico, o porque está la semana del agua, porque está la semana del ambiente. Yo les invito a que lo hagan lo más transversal posible y que cada vez tome más relevancia en el proyecto institucional. Pero que eso va de a pasitos, que no se empieza de repente que soy una escuela sustentable, sino que empieza con pequeños proyectos que tengan que ver, y eso para mí es una gran clave, con lo que pasa alrededor de la escuela. Que puedan hacer con los niños un relevamiento, un diagnóstico, una investigación. ¿Cuáles son las problemáticas ambientales que hay en mi comunidad, en mi escuela y afuera? ¿Qué nos duele o no? ¿O cuáles son las aves que hay alrededor de la escuela? ¿Cuál es la flora nativa que hay también? O sea, hay tantos proyectos para trabajar. ¿O cuál es una problemática? ¿Es la alimentación? ¿Podemos trabajar huerta? ¿Podemos trabajar soberanía alimentaria? Es ver en la identidad de la escuela cuál es un tema relevante y seguro tiene un vínculo con lo ambiental. Proyecto áulico, luego todos los dedos lo trabajen de alguna apuntarse y incorporarlo en la planificación anual, pero es de a poco, y es dando pasos, es capacitándose también los docentes, formarse y incorporar de a poquito a toda la comunidad educativa, pero yo creo que es escalonado y es una combinación de elaboración de proyectos con capacitación y con entender lo que pasa en el contexto cercano de la escuela también, no importar un proyecto de afuera que no tiene o que no son ni los niños, ni los docentes, ni los padres. O sea, estaría bueno que sea algo cercano de la escuela, con el ambiente en el que está insertada. Está bárbaro. Nosotros a esa misma idea, desde el lado más pedagógico, hablamos de contextiva, ¿no? Como hacerlo con las voces de quienes son parte, que es un poco para diseño participativo, bueno, en términos más arquitectónicos. Bueno, la última pregunta que tengo acá no la vas a tener que responder, pero igual la hago, que es cuando armamos una escuela con Enseña por Argentina. Pero entonces, la última pregunta que te hago, que es más libre, es si hay algo que por ahí no te pregunté, que te gustaría que decirnos, o te quedó ahí como dando vueltas y te parece relevante compartir. No, nada, por ahí quizás contarles nuestros planes a futuro. Ahora se replanteó mucho todo con la pandemia, nosotros estábamos ya embalados para las próximas escuelas y ahora está todo un poco en duda, pero vamos a seguir obviamente construyendo escuelas. La idea es seguir trabajando en Colombia, en Perú, en Ecuador, pero más que nada ahora contarles que estamos trabajando en desarrollar nuestro programa educativo, en cómo acompañar a las escuelas que hemos construido y a otras que se nos acercan mucho, que quieren trabajar educación ambiental y quieren saber dónde sacar contenidos, dónde sacar material, recibir una capacitación. A mí igual capacitación me resulta un poco antiguo, me gustaría más como generar espacios de aprendizaje y de formación, obviamente, para que los docentes puedan tener herramientas y poder acompañarlos en los proyectos. Entonces estamos trabajando en eso, hasta ahora fue todo muy interno y queremos el año que viene abrir a que cualquier escuela que nos escriba, o institución o docente, le podamos ofrecer algo para que se acerque a la temática y que a partir del proyecto y de la fuerza que tiene, inspiremos a que más escuelas trabajen en educación ambiental con esta mirada integral, crítica, transformadora, situada en sus escuelas. Así que más que nada eso, estamos un poco descubriendo eso en aprendizajes y en constante evolución. Así que eso. Buenísimo, bueno, muy, muy buen cierre, un poco pensar en lo que viene, siempre está bueno para compartir. Mil gracias por el espacio, un gusto escucharte y escuchar como también otras maneras de pensar y de hacer escuela que son súper inspiradoras. Así que de verdad, miles de gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, gracias por el espacio y felicitaciones también por todo lo que hacen desde Enseñar por Argentina y todo el equipo. Así que un saludo muy grande y bueno, quedamos en contacto, obviamente. Obvio, sí, buenísimo. Bueno, ahora